¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos al programa número 21 de Rural Hoy, el espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista. Jueves 10 de abril, buenas tardes, Augusto, ¿cómo andás? Buenas tardes, Leo, buenas tardes a toda la audiencia que nos siguen por streaming también. Por streaming. En este hermoso jueves, hermosa tarde que estamos teniendo aquí en Reconquista. Muy agradable la tarde, volvió el sol después de unos cuantos días y justamente charlábamos acá en la previa de aprovechar a ventilar y a lavar la ropa sobre todo, ¿eh? Sí. Tenemos 25 grados 7 de temperatura y según el Servicio Meteorológico Nacional, por lo menos hasta el miércoles de la semana que viene no hay probabilidades de lluvia, solamente días nublados y parcialmente nublados. Así es, Leo. De todas maneras, el fin de semana hubo precipitaciones. Te voy a contar los milimetrajes máximos y mínimos que tuvimos en la zona. Los datos que nos pasaron los oyentes, los seguidores. Exactamente. El máximo lo tenemos en la localidad de Berna, entre domingo y lunes, 71 milímetros. 71 muy buen número. milímetros. Muy Se buen llevó número. el premio Berna. Exacto. Vera y Pintado, un poquito más al sur, 68 milímetros. Fortín Olmos, 48 milímetros. Avellaneda, 45. Y los mínimos están en el departamento Vera, 12 milímetros en Intillaco y 15 milímetros en Cañada Ombú. 31 Bueno, milímetros en la selva. Te agrego 31, eso es domingo. Exactamente, domingo. Amaneciendo lunes. Exacto. Lindo número también. Sí, ya para lo que veníamos, o sea, suma lo que veníamos teniendo, que no es para nada despreciable, Nada vamos, despreciable, de a poquito sí. Saliendo de esta maldita niña. Sí, señor, así es. Bueno, esa es la noticia de la semana y otra noticia importante que la tendremos que ampliar lo antes posible es que finalmente se aprobó la prórroga de la emergencia agropecuaria por sequía. ¿Te acordás que lo veníamos charlando de Sí. que la mesa de de la mesa de enlace provincial. exactamente, había propuesto al gobierno nacional que se prorrogue al gobierno provincial y que la homologue el gobierno nacional. Así era, no me salía. Y bueno, finalmente se prorrogó, así que ya estaremos desarrollando eso un poquito más. Sí, obviamente, como siempre decimos, invitamos a que los productores hagan la declaración de emergencia, exactamente, porque los beneficios no se van a ver tanto ahora en lo que tiene que ver con el ámbito provincial, pero sí con el tema impositivo, sobre todo con esta homologación a nivel nacional. Exactamente. Presentamos a Alfredo y nos metemos en el tema del día. El usado que estás buscando encontrar. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, consultas, preguntas, saludos al 407149, el número de WhatsApp de Rural Hoy. Nos siguen y nos escuchan en la 96.9 en Radio Hoy y pueden ver el streaming en vivo. Claro, streaming es en vivo, me estoy redundancia. Exacto. En el canal de reconquistahoy.com en Facebook pueden vernos en vivo y también tenemos la opción de radio online ingresando en radiohoy.com.ar y como extra, y lo venimos contando, pueden escuchar cada uno de los episodios, que hasta ahora son 20 de este programa, en Spotify, ingresando directamente desde la aplicación en Rural Hoy. Ahí Así estamos es. con todos los capítulos. Tenemos podcast. Exacto. Y tuvimos muchas repercusiones de lo que fue el programa anterior, donde hablamos de las bondades de los búfalos y de la producción de búfalos como alternativa productiva, rentable y demás. Hablamos del manejo, conversamos con técnicos y especialistas, productores de búfalos. Y como decíamos recién fuera del aire, tuvo muchas repercusiones en el Instagram, sobre todo, donde vamos replicando las partes más importantes de lo que pasa acá en el programa. Incluso algunos comentarios de gente que sumaba información a lo que ya estuvimos hablando acá, aportes muy, muy valiosos también. Sí. Y mucho más interés del que nos imaginábamos encontrar ante esta repercusión, ¿no? Exacto. Es importante también mencionar que todo el programa va a estar colgado en la plataforma de Sociedad Rural, en YouTube. Así que más allá de los shots que subimos a las redes sociales, pueden verlo completo. Exacto. Tenemos los contactos porque había varias consultas que se hicieron post programa. Exacto. 15-301-301 es el número de Claudio Martínez, exactamente, que es el técnico
de INTA, que es a la vez el impulsor del grupo de productores de búfalos de Santa Fe, claro, de la oficina de INTA de Garabato, pero es la persona a la que hay que acudir si tenemos dudas o si nos interesa la producción de búfalos, incluso para formar parte de este grupo que está recién en formación de productores de búfalos de acá de toda la provincia. Queriéndolo o no, se va a convertir en el referente de búfalos de la región, Claudio, como técnico, ¿no? Exacto. Y bueno, y nos acompañaba ese día en el programa de manera virtual Rodrigo Esteves, que también él pidió que se comparta su número de teléfono, y es lo que vamos a hacer a continuación, ante cualquier también consulta productiva, si se quiere, o en cuanto a su experiencia. ¿Lo tenés ahí? Sí, 011 66 13 89 69. El número de Rodrigo Esteves. Claro, que lo invitamos como productor y también hizo aportes muy interesantes desde la experiencia, justamente. Así es. Mientras que Claudio nos decía, estoy aprendiendo algunas cosas, iba aportando lo suyo Rodrigo con lo que él ya aprendió en estos experiencia y trayectoria. Exactamente, 2 años y alguito de experiencia, justamente. Bueno, el tema del día tiene que ver, como estamos casi mediados de abril, con la pre-campaña de trigo que va a empezar, en cualquier momento, entre mayo, principio de mayo, mediados, incluso junio. Y tenemos como invitados también desde INTA. INTA es nuestra fuente, ¿eh? Sí. INTA es nuestra fuente. Nos visitan Luciano Mieres y Arturo Regonat, ambos ingenieros agrónomos de INTA. Bueno, bienvenidos primero que nada y buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Un gusto. De a poco vamos trayendo todo el plantel de INTA acá. Ya llega un momento, sí, que va a ser INTA, claro. Sí, INTA es nuestra gran usina y proveedor de técnicos y de contenidos de este programa. Claro. En realidad era así el planteo, que bueno, nos podamos nutrir de las instituciones de la región, tanto productivas como gremiales, para poder, bueno, darle difusión y visibilidad a todo lo que se hace, ¿no? En materia de investigación, producción y también la parte gremial de acá de la región. Así que bueno, bienvenidos. Agradecido también de nuestra parte, creo yo, que el espacio y esto de compartir y de poner en común y a disposición lo que uno por ahí va conociendo, aprendiendo, investigando, desarrollando. Así que de 10. Bueno, decíamos, se viene la campaña de trigo en cualquier momento y hablábamos con Arturo antes de comenzar el programa que a nivel nacional, según los medios especializados, la campaña anterior, o sea, 24-25, fue la mejor de los últimos 5 años. Está claro que nuestra zona no fue parte del empujón en este caso, la campaña pasada. Incluso, bueno, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se espera que la que va a empezar ahora sea campaña récord en hectáreas sembradas. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos acá en nuestro norte santafesino o en la provincia? Sobre todo en ese sentido, en hectáreas sembradas, ¿qué es lo que están percibiendo de la campaña que se viene? Expectativa de siempre. Expectativa, ¿sí? Mira, por lo que uno por ahí va recorriendo o conversando con productores y todo eso, yo creo que va a ser una campaña similar o muy parecida a los años anteriores. Tenemos que tener en cuenta que el trigo, en ocupación del lote, digamos, tiene una, por así llamarlo, entre comillas, competencia con el girasol, digamos, que es nuestro cultivo fuerte en todo lo que es NEA de la provincia. Entonces, pero bueno, venimos viendo que lotes que salieron de girasol, que vienen bien preparados, bien barbechados, con un rolo, con una rastra liviana, acumulando agua, esperando algún otro chaparrón. Ahí recién leías datos de lluvia y la verdad que vino muy bien, digamos, esta lluvia del fin de semana. El productor que tiene decidido ir a la siembra de trigo sobre un lote de girasol que tiene acomodado el lote, por así llamarlo, yo creo que viene acumulando bastante humedad. Si bien ahora estamos entrando ya en los meses menos llovedores, digamos, del año, la curva baja. La curva empieza a bajar. El trigo yo creo que es una muy buena alternativa, digamos, productiva para el productor.
Aparte otra cosa, como decíamos hoy, como que libera un poco, oxigena un poco la caja de la empresa ya por octubre, noviembre, en época de cosecha. Así que creo que vamos a andar muy bien con eso. Eso que vos hablas del perfil de humedad, ¿es en qué zona? ¿Más cercano acá a Reconquista? Porque para el norte no sé cuánto habrán cargado los perfiles, pues las lluvias no han sido tan... Lo que es tan norte generosa como departamental, sí, llovió menos. No así, la zona Chaco, todo eso que llovió. Bueno, no, ahí ya sabemos. Llovió muy bien, digamos, el este de Santiago, sur del Chaco, suroeste. Los datos esos que mencionaba Leo recién, mire, son 40, 50 kilómetros a la redonda de Reconquista Avellaneda. Claro. Por eso, simplemente para aclarar a qué zona delimitada nos Por ahí referíamos. la zona de Florencia, Basail, Las Toscas, Ocampo, que también es zona de cultivo de trigo, como que viene lloviendo menos, digamos, en estos últimos tiempos. Pero bueno, todavía estamos a un mes, si se quiere, del inicio de la siembra, digamos. Todavía Entonces, tenemos un poco de tiempo en ese sentido, sí. O sea, la media en precipitaciones para abril en Reconquista es de 150 milímetros aproximadamente. Todavía nos podríamos, digamos, tener más lluvias. Y después en mayo son 60 milímetros de media. O sea que si las condiciones son normales, podríamos seguir acumulando todavía agua. Y bueno, lo que tiene el cultivo de trigo es que si bien tiene una fecha óptima de siembra, también podemos corrernos un poquito de esa fecha óptima por si llegan a aparecer lluvias un poquito más tardías. Tampoco son tantos días que nos podemos correr, pero como para buscar, digamos, recibir esas posibilidades de lluvia que pueden aparecer, que haga que algunos lotes que todavía no están bien, o sea, no tienen mucha agua acumulada, puedan llegar. Es más, la campaña pasada nosotros sembramos con 60 milímetros de agua acumulada en el suelo, que es muy poco para el trigo. Sí. Y durante la campaña, con algunas lluvias, fuimos haciendo el cultivo. Sí. Así que, bueno, a veces el productor, digamos, toma ese riesgo porque sabe que pueden aparecer las lluvias y se puede dar un rendimiento aceptable. Asumir el riesgo pateando la siembra para adelante, teniendo en cuenta los calores de octubre, que es lo que puede llegar a afectar y a... Ese es nuestro gran límite, claro, digamos, en fecha de siembra, sí. Sí. Las heladas en febrero, o sea, tenemos que tratar de sembrar el cultivo para que las heladas no nos afecten en febrero, dije, Mayo. no, perdón, estoy en septiembre. Septiembre, está bien. O sea, tenemos que tratar de que florezca después del 10 de las últimas heladas. Entre el 1 y el 10 de septiembre. Y bueno, que no nos aparezcan esos calores de octubre que no apuran el llenado del cultivo de grano, entonces se nos acorta el periodo. Vos sabés que en cuanto a esto que vos decías, se me vienen dos preguntas. Primero, si tenemos pronóstico extendido, como para decir a lo largo, o por lo menos de los primeros meses de campaña, ¿qué podemos esperar? Porque vos hablabas de un 150 milímetros de media en abril y 60 en mayo. Sí. ¿Qué perspectiva hay en ese sentido? ¿Podemos tener una campaña con buenas lluvias? Mira, justamente ahora los primeros días de abril, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el trimestral, o sea, abril, mayo, junio. Y nuestra zona, al noreste de Santa Fe, queda en un rincón que ellos la llaman climatología o climatológica, donde se puede dar las tres cosas, digamos. El 33% de posibilidades de que llueva por encima de lo normal, de esta media que mencionaba Luciano recién. Normal, que lluevan esos 60 en mayo, que llueva un poco o inferior a lo normal, digamos. Entonces, bueno, en lo que es pronóstico, sigue siendo pronóstico como siempre. No hay una definición, por decirte ahora, estos 3 meses próximos. Seguramente ahora cuando se actualice los primeros días de mayo haya alguna otra definición, digamos. Podría ser que no son alentadoras del todo, pero tampoco son negativas la información por el momento de los pronósticos. Es neutro, sí. Y saliendo de esa zona neutra, que vos decís que es una pequeña cuña, ¿es por arriba o por abajo de la media el resto? Hacia el sur, por ahí, si lo buscás en la página del Servicio Meteorológico, están los mapas. Hacia el sur es como que da por encima de lo normal, Sí. y hacia el oeste por debajo de lo normal. Exacto. Ajá. ¿Sí?
Entonces quedamos ahí en un triángulo de indefinición, lo que es el noreste de Santa Fe. Pero bueno, yo creo que a medida que avancemos en la campaña, digamos, se irá viendo. Sí. O sea, básicamente esperamos un año que vaya tendiendo a la normalización. Eso es lo que siempre, desde el año pasado ya se venía anunciando una salida de la Niña de ese tipo, digamos, lentamente, pero... Y eso un poco es lo que se está viendo estas últimas semanas. Bueno, y la otra cuestión que se desprendía de esto es, una cosa es la situación que decía Arturo, donde el productor tiene preparado el lote que sale de girasol y que seguramente estuvo acumulando agua. Ahora, ¿qué pasa con los que seguramente van a hacer trigo después de la soja que todavía no está cosechada? ¿Están en clara desventaja en ese sentido? Sí, claramente. Digamos, hoy aproximadamente el 75, el 80% de la superficie de trigo tiene el antecesor girasol por una cuestión de seguridad, por una cuestión de simplificación en el manejo, y es menos la superficie que se hace, sobre todo en esta zona acá en Reconquista, está como muy concentrado. La secuencia sería trigo, soja, girasol. En 2 años serían esos 3 cultivos y después vuelve a trigo, soja, girasol. Así que en otras zonas, por ahí más en el oeste provincial, sí, hay algunos casos, pero te diría que es menos Y sí, claramente esos lotes tienen un riesgo, digamos, de fracaso mayor. Lo que no quiere decir que, bueno, por ahí el productor tiene ajustada esa práctica y la viene haciendo bien y lo puede hacer, pero no es en la mayoría de los casos. Siempre nuestro suelo tiene eso, digamos, que le falta capacidad, digamos, de retención de agua. Claro. Y en realidad el suelo tiene bastante agua en sí, puede acumular agua, pero el problema son que cuando llueve a veces no infiltra adecuadamente todo lo que lloviera, entonces perdemos eficiencia en la captura ahí. Entonces los lotes de soja van a contar con menos humedad seguramente, a menos que se den eventos que no están previstos, digamos. O sea, claro. Sí. Y o sea, más allá también que eso, hoy los cultivos de soja, digamos, los lotes que están con soja no tienen un gran desarrollo debido a la falta de agua. Un gran desarrollo en esto de un alto consumo, una alta demanda de agua en el suelo. Pero lógicamente, digamos, o sea, al estirarse más en el ciclo, al irse más en el ciclo del cultivo, consume mayor cantidad de agua. Claro. ¿Cuáles son los cultivos de invierno que compiten con el trigo, tanto para grano como forrajero, ¿no? Vemos, yo por lo menos siento el avance de cultivos como avena, centeno o otros cultivos que puedan ser de cobertura inclusive. ¿Cómo está eso en cuanto a la expectativa de siembra? Y hoy la expectativa, en el caso de avenas, que tiene un destino claramente forrajero, ya estamos en fecha de siembra, o sea que en todo caso sería lo que se está logrando. Se estaba, digamos, avanzando bastante bien en lo que es siembra y logro de los lotes con esta lluviecita. La verdad que los que sembraron están muy contentos porque es un cultivo que se adapta muy bien a nuestra zona, las avenas. No tanto centeno, digamos, en superficie, pero avena sería el que se lleva por ahí el premio de el competidor, digamos, como gramínea, digamos, el cultivo más importante. Hoy, o sea, si tendremos que repartir en porcentaje, el 90% es trigo, de lo que se hace de cereales o, digamos, de gramíneas de invierno, y el 10% es avena. Después las otras fechas de siembra que compiten estamos en fecha de siembra de vicia, por ejemplo, también, fecha de siembra de merilotus, alfalfa. De alfalfa también, alfalfa media ya con lotes bien preparados, ¿no? Eso es una cuestión también, ¿no? Uno para esto tiene que preverlo ya en enero, febrero, de venir preparando los lotes, porque son, bueno, cultivos que necesitan, necesitan una mejor preparación en el caso de la alfalfa. Teníamos previsto hablar de cultivos de cobertura. ¿Te acordás que fue una idea? Queda pendiente, pero aprovecho que la mencionaste.
La vicia, sobre todo, corríjanme si me equivoco, no es un cultivo muy conocido, o más bien podría decir, se está de a poco imponiendo. Se ve cada vez más. Se ve cada vez más, hay digamos, muchas buenas experiencias, entonces eso se fue contagiando, no solo por la información que se está generando en los grupos de productores, las cooperativas, el INTA, sino también por propia experiencia de los productores a través del forrajeo de la bici. Creo que esos fueron los casos de éxitos más importantes. Después, como cultivo de cobertura para agricultura también, pero bueno, ahí digamos hay una cuestión con los costos. Es un cultivo que, como compite con el trigo, ofrece desde el punto de vista, digamos, si uno va a hacer soja, la principal bondad de la vicia sería generar nitrógeno para que quede en el suelo, para que lo aproveche el cultivo que sigue. Y en el caso de la soja sabemos que no es autosuficiente desde el punto de vista entonces no tendría esa gran ventaja y no hay un rendimiento superior por hacer vicia antes de la soja. Entonces, no sé si me estoy yendo de tema, pero la idea es que, digamos, por ahí competir con el margen del trigo en un cultivo que no tiene una renta directa, sino que la tendríamos que recuperar con el cultivo que sigue, bueno, eso hace que no avance tanto en la agricultura. Es más negocio hacer trigo. Siempre es un buen, como decía él, ¿no es cierto? Esa flexibilidad que tiene el trigo en la economía que te da una entrada económica en noviembre a costos aceptables, por así decirlo. Además de lo que aporta en la rotación, es la única gramínea importante que hacemos. Y para hacer la rotación, que eso también hay que reconocerlo, el productor de nuestra zona hace rotaciones de cultivo o por lo menos secuencias, diversificando. En eso la verdad que han sabido estar a la altura. Estamos bien ahí. Pero nos cuesta cambiar esta secuencia trigo, soja, girasol, que en general... Por ahí se impone un sorgo, un maíz de segunda sobre girasol. Un maíz de segunda sobre girasol, pero no es tan común de ver. Claro. Es nuestra gramínea... Sería incorporar caballito de batalla, por así decirlo. Incorporar un cuarto cultivo para hacerlo en 3 años, que eso aliviana bastante y oxigena también mucho agronómicamente el suelo. Y respecto a otros cultivos, ahí está la camelina o la colza, que podrían entrar en esta época. No somos una zona, digamos, de gran relevancia, pero hay cada vez más productores que están empezando, digamos, a través de, probando, obviamente hay acuerdos, digamos, de comercialización directos, entonces eso por ahí tracciona un poco la intensidad de siembra, porque la misma persona que te ofrece el negocio, te compra, entonces por ahí puede ser un buen número. O sea, la verdad que es interesante en la zona centro, sobre todo, centro-norte de Santa Fe, hay cada vez más productores que la están haciendo en siembra directa. Por ahí libera un poco el lote antes que el trigo, también lo ven como una ventaja para el cultivo subsiguiente. Nosotros este año, el primer año que la tenemos, la experimental evaluándose. ¿Estás hablando de colza? Estoy hablando de carinata. Ajá. Que es algo parecido, digamos, desde el punto de vista de... Camelina, carinata, son todas. Son todas oleaginosas de invierno. Y bueno, después está el lino, que dejamos de hacer hace mucho tiempo, que lo seguimos evaluando, un cultivo que hoy no tiene un mercado desarrollado, pero tenemos un potencial importante en la zona, tenemos mucha experiencia en producción de lino. ¿Sigue manteniendo la semilla en la experimental? En la experimental hace ensayos de evaluación de cultivares que se desarrollan o se siguen mejorando en el INTA Paraná. Donde está el centro. Así que son nuestros cultivos agrícolas de invierno. Y hubo también algunas experiencias en garbanzo, en algunos productores. Tuvimos consultas este año, muchas consultas de garbanzo. Que otra opción, digamos, son opciones, son herramientas disponibles para el productor que, algunos se animan a hacer algún lote, algún pedazo, ir probando, ir viendo. Sí, y si yo tuviera que destacar, yo creo que el tema de garbanzo o vicia, hay experiencias muy buenas y hay experiencias que tienen algunos problemas de enfermedades que es los que hay que resolver técnicamente, porque por ahí aparecen algunas enfermedades y
terminan comprometiendo el objetivo del cultivo. Pero que tienen solución. Sí, seguramente tienen solución, pero hay que estar, por eso no es que hay que hacer una prueba, sino que hay que salir con un paquete, digamos, desde el arranque, desde la preparación, la semilla, hasta lo que viene después. Claro. Y ya que hablamos de de la rotación, que ya en uno de estos programas antes, no recuerdo quién habrá sido el técnico que lo mencionó, y está bueno también siempre volver a decirlo, de que no existe el monocultivo en nuestra zona, cuando que hace algunos años y en otra coyuntura era una mala palabra el monocultivo. Es un poco una mala palabra, pero acá en nuestra zona jamás se identificó con ese tipo de práctica. Me parece que es importantísimo decirlo como algo que nos tiene que generar orgullo también, ¿no? Y metiéndonos en este tema, la pregunta era si en el caso del trigo, ya que estamos hablando puntualmente de eso, ¿se la usa más como cultivo para rotación o también es importante desde la rentabilidad? ¿O hay un poco de ambas? ¿O para qué lado se inclina la balanza en nuestra zona? En lo financiero también, como decía. Mirá, yo creo que sí, desde lo financiero, de lo económico, hoy el trigo disponible, estás hablando de 230, 240 mil pesos por tonelada. Para nada despreciable en relación a $200, 200 y algo de dólares la tonelada, con un costo en campo propio y con algunos insumos que el productor puede llegar a tener alrededor de los 100, 120 dólares por hectárea. Entonces yo creo que si uno, haciendo los números un poquito finitos, en un rinde promedio cerca de los 2.000 kilos por hectárea, digamos, sirve económicamente, ¿sí? Junto Entonces, con el girasol deben ser los dos cultivos que mayor rentabilidad hoy por hoy tienen y que yo creo que están bastante atados al bajo costo que tienen, ¿no? sin Más duda, allá y a del la precio del coyuntura commodity. un poco también a la coyuntura internacional, digamos, esto de las cuestiones comerciales internacionales y bueno, lo que se está viviendo hoy día, ¿no? a nivel mundial. Entonces creo que todo lo que sea materias primas van a terminar pegando un pequeño salto. Nuestro principal mercado de exportación es Brasil, del trigo. Ellos vienen avanzando muy fuerte en esto del cultivo del trigo. No llegan todavía a autoabastecerse, o sea que el mercado de Brasil sigue estando. En ese sentido creo que es promisorio, digamos, sí, por así decirlo, esto de la rentabilidad, ¿no? Claro. Tiene futuro, digo. Y ojalá que tenga. Sí. Ojalá, sí, ojalá. Hoy estamos hablando a todavía un mes de la siembra, en un mundo tan volátil que vos decís, para octubre, noviembre, que es la época de cosecha, ¿quién sabe dónde estaremos? Puede pasar cualquier cosa. ¿Quién sabe dónde estaremos? O sea, obviamente hay sitios especializados en proyección de mercado y esas cosas que por ahí pueden tener un poco más fino y más estudiado el tema, pero digamos, hoy parándote hoy a días de tomar la decisión de sembrar o no, digamos, creo que estamos bien. Sí, y siempre hay buenas herramientas también en cuanto a la volatilidad, que la hemos visto en este programa, herramientas financieras, sí. Sí, herramientas financieras, pero herramientas en cuanto a los precios de los commodities, como para poder hacer forward sin duda. Venta anticipada, que eso, digamos, son herramientas que el productor tiene a disposición como para cubrirse de estos vaivenes sí, señor, estos riesgos comerciales totalmente. de precio. Para esas opciones invitamos a escuchar o a ver nuevamente el programa de agronegocio. Fue Exacto. Lo que estás mencionando con Mariela Brandolín y Emanuel Nardelli. Hacemos una breve pausa y enseguida seguimos. Bien, seguimos con nuestros invitados como pregunta final de este tema, ya que tenemos otro tema para abordar, un contacto telefónico. La consulta hablando sobre trigo en la región. ¿Qué recomendación le podríamos hacer al productor en estos preparativos, digamos, para la siembra, sobre todo en cuanto a la semilla, su calidad y a sus preparativos para tener una campaña de siembra lo más sana posible, ¿no?
Arturo, ¿o arranco yo? No, bueno, lo primero, el productor que ya tiene decidido hacer trigo viene barbechando sus lotes, como decíamos hoy, sobre todo que viene de girasol. Repito, en lo que estuve recorriendo hay muy buenos lotes de girasol limpios, sin maleza, con rolo pasado y esperando, digamos, llegar a fecha. Respetar la fecha de siembra óptima, digamos, dentro de las posibilidades, que eso está sujeto, por supuesto, a las lluvias. Si se arranca temprano, utilizar materiales por ahí más intermedios largos, y a medida que nos vamos acercando adelantando en la fecha, digamos en junio, utilizar materiales de ciclo más corto. Entonces eso nos ayuda después a tener un buen cultivo hacia adelante. También una recomendación es realizar el poder germinativo de la semilla. Todavía falta para la siembra y hay que ir revisando ese valor para poder ajustar, digamos, bien la cantidad de plantas en ese sentido. Las que cada productor tiene su experiencia y cómo le gusta, ¿no?, conducir el cultivo, pero la recomendación es entre 250 a 280 mil plantas por metro cuadrado, o plantas logradas. Entonces, hay que calcular bien para no dosificar de menos, digamos. Si bien el cultivo de trigo tiene, digamos, esa capacidad de macollar, ¿no es cierto? Sí. Por ahí, para lograr lotes parejos a cosecha, lo ideal es que tengamos una homogeneidad, por lo menos en el nacimiento de espigas, porque si no después tenemos espigas chiquitas que vienen de macollos y que suelen estar verdes, depende de cómo se va dando la campaña, pero a veces repercute mucho en la calidad después del final del producto. Claro, y repercute después inclusive en la cosecha, en la calidad de cosecha. Y bueno, después otras recomendaciones, el tema de si hacen cambios varietales o van a comprar semilla nueva o ya lo hicieron, tener en cuenta la información disponible sobre la susceptibilidad a enfermedades. Nosotros estamos en una zona que los rendimientos no son tan elevados, por lo cual aplicar fungicidas nos insume, digamos, un costo que deberíamos tratar de evitar. Por eso, si nosotros tenemos que hacer una aplicación, todavía está dentro de lo que se puede pagar, digamos. Claro. Pero si tenemos que hacer 2 o 3 aplicaciones porque el material es muy susceptible a enfermedades, entonces en eso invitamos, digamos, a acercarse a la agencia o a conocer. También están publicados, digamos, en las páginas de INTA la susceptibilidad de los materiales disponibles. Nosotros también tenemos la evaluación de los cultivares de acuerdo al rendimiento obtenido en las campañas anteriores, cuáles son los que mejor se comportaron. Como referencia. Exactamente. Sí. Por ahí hay materiales nuevos, ¿no? El tema es todo eso. Hay materiales nuevos que por ahí los ven que se comportan muy bien afuera y hay que ver cómo se comportan acá. No es lo mismo San Justo que nuestra zona. Bien. Exactamente. Sí. Bueno. Bien, gracias Arturo, gracias Luciano. Seguramente los convocaremos nuevamente para hablar al final de la campaña, ¿por qué no? De cómo fue esta campaña a partir de todo lo que estuvimos anticipando ahora. Y bueno, gracias por haber venido. Sí. Los invitamos, si se quieren quedar. Es como esto es streaming y en vivo, se puede hacer que se acomoden por ahí porque vamos a tener una llamada telefónica y para que usen los auriculares vamos a hablar con Marcos, que ya nos está esperando en línea. Así que lo vamos a saludar. Gracias a usted, Augusto, Leo. Gracias. ¿Nos escuchás, Marcos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ahora sí te voy a presentar como corresponde. Marcos Grigioni, que es médico cirujano, es productor agropecuario también, y ahora vas a agregar lo que yo me esté salteando, y periodista, y por supuesto que está formado y trabaja en medicina agrícola, ¿sí? Lo que tiene que ver con investigación, con prevención y con los cuidados de la salud en las actividades rurales. Buenas tardes, Marcos. Acá te saludan Augusto, Leonardo y nuestros invitados que son Luciano y Arturo, que estuvimos hasta recién, habrás escuchado, charlando un poquito de trigo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien, che, gracias por este contacto. Nos interesó mucho charlar con vos porque hay una parte quizá invisible de la actividad agropecuaria, o por lo menos nosotros hasta el momento no habíamos tocado este tema y queríamos consultarte porque sabemos que vos sabés de este tema y bueno, que nos cuentes de qué se trata este
este fenómeno, este triste fenómeno de la siniestralidad o contanos vos cuál sería la palabra adecuada para llamarlo? Sí, la actividad agropecuaria históricamente es una de las actividades económicas más difíciles, complejas y que tiene un altísimo grado de frecuencia de accidentes y lesiones que afectan a los actores rurales. Eso es algo que ocurre a nivel mundial y Argentina no es la excepción. La diferencia es que en otros países los gobiernos, las instituciones, los organismos que componen el sector agropecuario desde hace más de 70, 80 años han tomado nota de este problema y se dedican a investigarlo y a llevar adelante programas y medidas tendientes a mejorar el bienestar de los actores rurales. En nuestro país tenemos, como dijiste vos, tristes estadísticas donde la actividad agrícola, cuando uno mira los índices de accidentabilidad y de enfermedades ocupacionales, siempre la actividad agropecuaria está ocupando, si no es el primero, el segundo o tercer puesto dentro de las actividades laborales con mayor cantidad de siniestros. Y eso no es solamente un problema que afecta a los trabajadores rurales, sino que también, y en mucho mayor medida, afecta a los productores agropecuarios, a los integrantes de la familia agraria, a los contratistas y, por ejemplo, también a los veterinarios e ingenieros agrónomos que se desempeñan en el campo. De allí es que desde ya hace más de 15, 16 años que venimos bregando y trabajando para lograr cambiar estos números, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mayor cantidad de casos que tenemos documentados en nuestra base de datos habla que entre el 2017 al 2024 perdimos 1.074 trabajadores rurales, 898 productores, contratistas, ingenieros agrónomos, lo que es un número gigante, muy grande de gente que año a año, por llevar adelante cada campaña agropecuaria, pierden la vida y son todas situaciones que podrían prevenirse con la capacitación y el entrenamiento adecuado. O sea, Marcos, a ver si entendimos bien, casi 2.000 personas perdieron la vida en la actividad agropecuaria en los últimos 7 años. Exactamente, esos son nuestros registros. Existe en la Argentina un registro oficial que, gracias a Dios que está, se ocupa de la información de los trabajadores rurales registrados solamente. Ese número es muy, muy pequeño comparado a cuando uno empieza a registrar todos los accidentes que afectan al amplio universo de actores rurales. Cuando uno habla de trabajadores rurales registrados, está hablando de los accidentes solamente de alrededor del 25 a 30% de la fuerza laboral que hay en el campo, porque el otro 70% son los productores, contratistas y la familia agraria, que son autónomos, no tienen ART, por consecuencia, cada vez que les pasa algo no tienen que denunciarlo a su ART, entonces de esa manera escapa al registro oficial. Cuando nosotros empezamos a recolectar desde hace ya más de 15 años todos los casos que afectan también a los contratistas, agricultores, independientes, etcétera, estamos viendo ese número que te acabo de decir. Es gravísimo. Sí. Realmente impactante y un dato muy oculto. Sí. Como bien decía Marcos, es algo que es información que no trasciende, ¿no? No tenemos el contacto con ese tipo de información o con esa temática, no se maneja. Mira, en otros países existen también falencias a nivel de las bases de datos, pero sí tenemos ejemplos como en Suecia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, donde esos registros existen y han sido generados a partir de
de la propia iniciativa de los integrantes del sector agropecuario. Acá en Argentina lo que necesitamos es fomentar la investigación y dar a conocer todos estos números y esto que está pasando desde el propio campo, desde el propio sector agropecuario, porque la experiencia nos dice que en todos estos años nadie se ha ocupado de la gente del campo, del bienestar real de la gente del campo. Entonces esa situación la tenemos que mejorar desde las propias instituciones y organizaciones que componen el campo, las cooperativas, las organizaciones de productores, ya sea gremiales, sociedades rurales, los colegios de ingenieros agrónomos, los mismos docentes, ya sea a nivel universitario o a nivel de las escuelas agrotécnicas, el periodismo agropecuario, es decir, entre todos vamos a lograr poner en agenda, como digo yo, esta problemática para poder discutir de qué forma podemos mejorar y prevenir que estas situaciones tristes ocurran. Para que ustedes tengan una idea, el tema de lo que es el bienestar y la salud de los agricultores se trata a nivel de Parlamento Europeo, a nivel de lo que son el Senado de Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, es decir, son países donde ante la mínima detección de situaciones de riesgo para los productores agropecuarios, se toca el tema al más alto nivel para lograr mejorar la situación de todos ellos. Y acá es algo que sí o sí necesitamos empezar a hablar. Son muchísimos los temas, más de 100, que están afectando actualmente la salud y la seguridad de los actores agropecuarios. Y bueno, yo he hablado con Leonardo, le he mandado varios informes donde hay un montón de situaciones que se pueden abordar para de esa manera mejorar el bienestar de nuestros productores. Bueno, si tendrías que hablar de uno o dos de esos temas los que decís que son más de 100, como para dar ejemplos, ¿en qué se podría abordar o cuáles son los problemas principales que deberíamos abordar como sector y como sociedad? Primero, explicar que vos me decís como sector y sociedad, me gusta a mí hablar de comunidad agropecuaria, ¿no? Porque la comunidad agropecuaria, cuando uno habla de estos temas, es la que entiende de lo que estamos hablando. Lamentablemente hay una distancia muy grande entre lo que somos los de la comunidad agropecuaria y la ciudad, y los de la ciudad generalmente no entienden cuando uno explica esto. Pero hablar para la gente del campo, yo diría que hay dos temas fundamentales actualmente que son los que nos están llevando la mayor cantidad de vidas en el campo. Uno tiene que ver con los caminos rurales. Los caminos rurales, hay una situación de una infraestructura pésima en la gran mayoría del país, sumado a la falta de capacitación en conducción en caminos rurales justamente, que eso es muy distinto a lo que es la conducción en una ruta o en una autopista. Sí. Y eso es un punto fundamental que hay que empezar a abordar sí o sí. En los talleres que damos respecto de conducción en caminos rurales, mostramos no solo los datos de lo que está pasando, por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe, sino también la importancia de, así como se habla de seguridad vial en las ciudades, para los chicos, para los adultos, para todos, también tenemos que hacer nosotros desde el campo fuerza para armar estructuras que capaciten en conducción en caminos rurales, porque sumado a la falta o al déficit de infraestructura, caminos en mal estado, se inundan con pozos, etcétera, todo lo que ustedes saben, está generando que todos los días tengamos accidentes fatales en el campo, en los caminos rurales, que es una situación que sí o sí se podría evitar. Y el otro punto fundamental que estamos tratando de poner en agenda tiene que ver con el uso seguro de maquinaria agropecuaria. Hay muchos accidentes con maquinaria agropecuaria, con implementos, con herramientas, y uno de los factores, esto yo trato de ser lo más simple posible por cuestiones de tiempo, una de las cuestiones en las que estamos más luchando es en lograr que se renueve el parque de maquinaria agropecuaria,
porque tenemos un parque de maquinaria muy viejo, obsoleto, y eso implica menor seguridad. Si nosotros logramos que haya mayor facilidad para que los productores, no solo los grandes, sino los medianos y los pequeños, puedan acceder y tener acceso a maquinaria nueva, a subsidios, a facilidades para comprar maquinaria, estamos aportando mayor seguridad para todos ellos, porque esa maquinaria no solo tiene mayores dispositivos de seguridad, sino que está mejor mantenida porque es maquinaria nueva. Claro, sin duda. O sea que hay una cercana relación entre la accidentología en maquinaria agrícola en relación a la edad de esa maquinaria, o sea, a lo obsoleto que pueda estar los sistemas. No hay duda, eso está demostrado históricamente. Y mira, para darte un ejemplo de cómo, porque uno tiene que copiar lo que se hace bien, para darte un ejemplo de esto que te estoy diciendo, por ejemplo, en Italia se entregan subsidios a los agricultores a través de programas muy importantes en la agricultura para que, y esto salió ahora en noviembre del año pasado, para que los agricultores accedan a subsidios que les permitan cambiar la maquinaria, con el simple objetivo no de aumentar la productividad, como generalmente como sería lo lógico pensar. Promueve, exactamente, sino que es para que disminuyan los índices de accidentes con esa maquinaria vieja que allá también tiene una obsolescencia importante. Lo mismo pasa en España a través de un programa que se llama Renova, que permite que los agricultores pequeños, medianos, puedan acceder a maquinaria nueva. Y eso viene a colación al hecho de que mientras nosotros solamente estemos considerando la cuestión productiva de nuestro campo, del sector agropecuario argentino, nos vamos a estar olvidando de lo más importante, que son nuestros agricultores, nuestra gente de campo, por la que tenemos que luchar para que esté mucho mejor. Y de ahí es que cuando yo escucho hablar o veo o leo noticias de que tenemos que tener un recambio generacional, una renovación generacional para los jóvenes que vienen, tenemos que entender que para seducir a los jóvenes que se queden en el campo, no es solamente decirles que les va a ir bien económicamente, sino que van a estar en un ámbito seguro, con apoyo de todo tipo. ¿Para qué? Para que puedan ellos, a lo largo de los años que quieran ser productores, ellos y sus familias, lo puedan hacer de manera segura. Marcos, bueno, nos quedan unos minutos todavía. Claramente todas esas políticas que vos nombraste en otros países nosotros no las tenemos, incluso lo miramos desde otra forma a este tema que vos hablabas de la renovación de la máquina, por ejemplo. ¿Vos tenés información de en qué lugar estamos a nivel mundial en estas estadísticas que nos dabas? Mirá, te hago una comparación. Estamos en el podio de cuestiones productivas. Somos los mejores, casi te diría los mejores productores del mundo. Pero a nivel de lo que tiene que ver con el cuidado y el bienestar de nuestra gente, ¿sí? Te diría que estamos de la mitad de tabla para abajo. Y por otra parte, Marcos, no quería dejar de preguntarte, porque algo lo leí en los informes y en esta información que estuvimos intercambiando, tiene que ver con la salud mental, que es un tema que no solamente se habla poco en la sociedad en general, sino que en la comunidad, ¿cómo lo llamaste? Comunidad agropecuaria, menos aún. Y me parece que no es un dato menor porque el hecho de vivir de una actividad que está sometida al clima ya debe generar bastante estrés en el día a día, más todos los condimentos que nuestro país lamentablemente le ofrece y va agregando sobre el productor agropecuario. No tengo dudas de que debe influir muy negativamente justamente en esa salud mental. ¿Tenés datos o estás trabajando también en esta parte? Sí, claro, es uno de los puntos también dentro de esos 100 temas prioritarios que manejamos. El estrés y la salud mental
es decir, cuando hablamos de bienestar del actor agropecuario, hablamos tanto de la parte física como mental. La actividad agropecuaria es una de las actividades laborales más estresantes que existen. Para darte números claros, porque acá en Argentina no existen números concretos de la tasa de suicidios, por ejemplo, de los actores rurales. En Francia, cada 3 días se suicida un productor agropecuario. Números parecidos tenés en la India. En Estados Unidos, la tasa de suicidios de los agricultores, de los farmers, ¿sí?, duplica la media de cualquier otra actividad laboral. Es decir, el estrés es una de las actividades, de los factores más importantes que encontrás en el día a día del productor agropecuario. ¿Por qué? Porque estás en una actividad donde tenés tantas variables incontrolables que aquel que no tiene una suficiente capacidad de resiliencia, ¿sí?, se ve desbordado y empiezan a padecer situaciones de estrés que, transformadas en situaciones crónicas, llevan a la depresión, ¿sí?, y a mucha ansiedad, depresión y muchos otros cuadros complejos que pueden terminar hasta en autolesiones. Entonces, es muy importante empezar a hablar de este tema, ¿sí?, empezar a hablar de estas situaciones para que empiece a ser algo normal. El hecho de que puede uno buscar ayuda cuando siente que está desbordado por la presión de lo que está sucediendo. Sequías, inundaciones, pérdidas de cosecha, granizo, precios internacionales que van para donde quieren, políticas nacionales que son totalmente fuera de lo racional, hacen que el productor agropecuario esté sometido a una presión constante que necesita de una mayor contención de todo el arco agropecuario. Y déjame decirte, por ejemplo, una de las medidas más simples que hay que pueden ayudar a esto. El escuchar y el hablar sobre de los problemas de los agricultores, entre agricultores, permite aliviar esa carga de presión que tiene. Entonces, siempre nosotros, cuando capacitamos a las cooperativas y a sus empleados, a las cooperativas agropecuarias, les decimos: cuando viene un productor, siéntenlo en el escritorio y escúchenlo. Permitan que él les cuente lo que les pasa. De esa manera, esa escucha activa, ¿sí?, es terapéutica y ayuda a sobrellevar lo que está pasando. Lamentablemente ahora todo es digital y ese contacto cara a cara, al perderse para la gente de campo, está implicando un factor más negativo a su salud mental. Porque antes ir a la cooperativa era ir y charlar y pasar un momento con pares, con los empleados de la cooperativa, y eso aliviaba o ayudaba a mejorarse la situación, la presión del estrés. Y otra cosa fundamental que tienen que hacer y que se tiene que hacer en el campo, porque son muy buenas para la gente de campo, son las reuniones, los festejos, lo que tenga que ver con presentación de productos comerciales, lo que tenga que ver con las asambleas de la cooperativa, etcétera. ¿Por qué? Porque allí encontramos que los productores, al intercambiar opiniones, escuchar al otro, cómo solucionó algo, cómo está llevando adelante determinada situación, y hablar y pasar un buen momento, alivia muchísimo, como dije antes, esa presión a la que está sometido permanentemente el productor. Son dos simples medidas que dejo como recomendación para las cooperativas y para las organizaciones de productores u organizaciones del campo, incluso empresas de insumo y maquinaria, para que de alguna manera vuelvan a tener ese trato cara a cara, amable con el productor, para de esa manera no solo tener el objetivo de la reunión que buscaron, ya sea informativo o vender un producto o lo que sea, sino también les van a estar dando una herramienta de alivio en esta situación que están viviendo, ¿no?, muchos de nuestros productores. Marcos, lo último, porque se nos termina el tiempo, me pregunta un oyente dónde se puede acceder a la información esta que estás mencionando. Mirá, nosotros lo que trabajamos principalmente es
de manera, pero creo que te comenté un poco, personalizada respecto de lo que tiene que ver con esta información, porque como dije antes, sacando las notas o las publicaciones periodísticas que salen por pedido del periodismo, después todo lo otro nosotros lo manejamos por más directamente, porque como dije antes, el tema de la salud y seguridad en el campo es un tema delicado, se tiene que tratar con gente que entienda de lo que es el campo y bueno, es como que tenemos esa idea desde hace muchos años de poder publicar lo que el periodismo nos pide, pero no tenemos así un lugar donde publicamos permanentemente datos, información. También nosotros nos vamos a encargar de que este oyente llegue a la información haciendo el enlace. Te agradecemos, Marcos, por este contacto. Realmente es un tema muy, muy interesante. Me anoté varias cosas, pero no quise interrumpirte en ningún momento para tratar de sacarle el jugo lo máximo posible a los minutos que tuvimos con este contacto contigo, Marcos. Desde ya, mucho gusto. Y por supuesto vamos a seguir en comunicación y bueno, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a nosotros como institución, como Sociedad Rural de Reconquista, así que te vamos a estar convocando seguramente o para la Expo o para algún ámbito que podamos desarrollar para seguir conectados con esta temática que tanto nos interesa. Claro, porque también nos queda pendiente, Marcos, que también lo leí en algunos de tus informes, esta cuestión del entrenamiento para prevenir. Me parece que bueno, si hablamos de soluciones tendríamos que empezar por ahí, así que seguramente estaremos en contacto nuevamente. Bueno, perfecto. Y déjame decirles a ustedes que muchas gracias, porque el periodismo agropecuario y todos los comunicadores del agro en este momento donde se habla tanto de las buenas prácticas de comunicación agropecuaria, ustedes tienen un papel determinante en que esta situación mejore, esta situación del bienestar de los productores. Así que muchas gracias por el interés y a disposición para lo que ustedes requieran. Gracias, Marco. Hasta luego. Alfredo, si tengo un segundo, le voy a pedir a Luciano, que tiene una invitación, y con esto nos vamos. Bueno, sí, queríamos invitarlos a todos los productores agropecuarios, técnicos o los que estén interesados. Mañana habrá una recorrida técnica en ensayo de cultivo de algodón en el INTA Reconquista, allá en la ruta 11, kilómetro 773. Va a arrancar a las 10:30 y aproximadamente va a ser una hora y media, donde vamos a compartir lo que tenemos para mostrar sobre el mejoramiento genético y manejo del cultivo. Gracias, Luciano. Le pedimos disculpas a Gustavo que le robamos 3 minutitos. No fue agradable este cierre de programa, por lo que estuvimos hablando. A mí me dejó medio atónito datos que nos dejaron muy pensativos y muy conectados con eso. Y eso, es alimento para seguir trabajando el tema, ¿no? Así es. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Leo. Gracias a nuestros invitados y a toda la audiencia.